Fenomenal. No os preocupéis porque voy a dedicar 3 minutos a repasar lo del día anterior, ¿vale? Porque ¿qué es el aprendizaje significativo? ¿Qué es relacionar los lóbulos? Puedes comentar otra vez lo anterior. ¿Qué ocurre para memorizar? Cuanto más nos repiten las cosas, más se activa esa parte del cerebro, esa parte del lóbulo que hace que recordemos, adelante, que recordemos los contenidos de forma más intensa, ¿de acuerdo? Bien. En la sesión anterior, con Ani, estuvimos viendo qué eran los valores, ¿vale? ¿Os acordáis? Valores, un motor, ese rodrigón, esa línea, ese sitio donde me protejo cuando hay un momento de caos en mi vida y cuando hay un momento que no sé por dónde ir, ¿no? Esa brújula, ¿os acordáis esa metáfora? Del norte, sur, este y oeste de mi vida. Entonces, esos son los valores. Estuvimos viendo, ¿os acordáis? Que había estudios científicos que demostraban cómo muchas veces, en muchos casos, en muchos sujetos, estudios experimentales, reales, no estudios post-experimentales o no experimentales, donde muchas personas de una muestra significativa, según la campana de Gauss, tenían, ¿qué les pasaba? Que tenían enfermedades coronarias, es decir, infartos, debido a que no tenían alineados sus valores. ¿Por qué? Porque si yo realmente, mi valor es el respeto, y luego voy poniendo a parir a todo el mundo por detrás, o en mi trabajo no tengo respeto a mi trabajo, o no tengo respeto a mis compañeros, realmente tengo un valor que digo que tengo, que es el respeto, pero no es un valor abstracto, es una entelequia, no existe, porque realmente yo no tengo ese valor. Eso tiene un precio ético y moral, de inteligencia moral, que es que como yo no respeto, luego tengo al momento una relación directa entre no respetar y tener una emoción de frustración y sensación de culpabilidad, ¿no? De ahí la importancia de seriar los valores, ser coherentes con los valores o congruente, ¿no? Congruente mejor, ¿por qué? Porque sale del corazón, ¿no? Coherente es como, bueno, como me lo dicen, lo tengo que hacer. Ser congruente con nuestros valores es importante y fundamental. Bien, esto fue lo más significativo que vimos. ¿Os acordáis que estuvimos haciendo un ejercicio de desarrollo divergente del pensamiento, de crear más opciones, de indagar emocionalmente sobre cuáles eran mis valores, cuáles no, a través de una dinámica que hizo Ani, que hicisteis todos fenomenal, de los valores, cuáles son, vamos a enumerarlos, cuáles son los valores éticos, tengo muchos valores espirituales, me faltan valores pragmáticos, ¿no? Y una vez que hemos visto eso, vamos con la segunda parte del taller, que es la neuropsicología. Bien, ¿os acordáis de la fórmula? ¿Alguien se acuerda de la fórmula? El rendimiento es igual, a ver. Potencia menos interferencia. Muy bien. El rendimiento académico del alumno o su felicidad es igual al potencial menos las interferencias. ¿Alguien se acuerda qué dos tipos de interferencias había? Que levante la mano. Cognitivas y emocionales. Muy bien, efectivamente. Partimos de la base que el potencial de un alumno, por poner una metáfora, es como una semilla, ¿vale? Una rosa, en germen, tiene toda la potencialidad. Una planta, plantae de latín, en germen tiene toda la potencialidad. ¿Qué ocurre? Si los agentes geológicos externos e internos no acompañan, al final, ¿qué ocurre con esa semilla? No crece. Todo ese infinito potencial que tiene se queda en un infinito actual. Entonces, al final, toda esa maravilla de disfrutar de la planta lo disfrutamos y toda esa potencialidad que tiene no la vemos, ¿no? Entonces, partimos de la base que todo el mundo tiene ese potencial. Lo que pasa es que algunos se quedan en germen y otros los esterilizan. ¿Por qué? Porque en cuanto estas interferencias dejen de restar, automáticamente, si yo tengo este potencial y deja de restar, es decir, si no tengo una deficiencia de funcionalidad visual, porque tengo problemas de agudeza visual, si oigo pero no escucho, mi potencial va bajando. Buenas tardes. Buenas tardes. Si, por ejemplo, a la vez tengo un lío de valores, mi potencial va bajando. En ese lugar, en vez de emocional, en vez de cognitivo, es emocional. Va bajando, hasta que ese potencial realmente casi no existe. Se queda en germen. Vimos, como ha comentado muy bien la compañera, que teníamos las interferencias emocionales, que son los valores, y las cognitivas o metacognitivas, que son las que vamos a ver hoy, que son... Hola. Perdón. Nada, bienvenida.
que son la neuropsicología. Bien, pues con vuestro permiso vamos a comenzar. El aula viva, ¿por qué he puesto este título? Yo parto de Tomás Salvira, de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? El aula viva, ¿qué es? Un sitio donde todo el mundo está en la misma posición, donde desarrollamos los 5 sentidos, donde se aprende con movimiento, donde hay alegría, donde hay vida, ¿no? Un aula de colores, donde no hay barreras, donde cada uno escribe donde quiere, donde ¿por qué tengo que hacer un dibujo artístico en un papel A3, en un papel A4 y no lo hago en un papel A4, perdón, y no en un A3? ¿O por qué no puedo tener más iniciativa, no? Todo eso es el aula viva. ¿Y qué es lo que vamos a ver en este taller? Pues lo primero que vamos a ver es qué es la neuropsicología, ¿no? Porque muchas veces se habla de neuropsicología y al final ya no sabemos lo que es. Porque el contenido se está, la denotación, el significado de neuropsicología se está desvirtuando. Neuromarketing, neuroventas, neurotodo al cubo, ¿no? Entonces llega un momento que ponemos el contenido, el prefijo de esa palabra, de ese sintagma, y muchas veces lo estamos usando sin ningún tipo de lógica. Entonces vamos a entender primero qué es la neuropsicología. Después vamos a ver las habilidades superiores del pensamiento, las habilidades ejecutivas, interhemisféricas, interlóbulos y todas las memorias. Es decir, si yo quiero desarrollar todo el potencial del alumno, lógicamente tendré que desarrollar una metodología centrada en el cerebro del alumno, ¿no? ¿Os acordáis que el otro día, con un tono de humor irónico, dije que cuando yo entraba al aula, al momento me imaginaba cerebros? ¿Por qué? Porque es que es así, es decir, nuestro cerebro tiene un funcionamiento y todas las metodologías tienen que ir enfocadas pues como al cerebro, cómo funciona el cerebro. Y en el cerebro, ¿qué ocurre? Que tenemos habilidades superiores del pensamiento. Tenemos la taxonomía de Bloom, que muchos de ustedes lo conocerán, lo pueden buscar en internet, no tiene que ser en Google específicamente, en Google Scholar o en Google Académico, ¿no? Que es una información mucho más significativa y mucho más verídica y válida. Nosotros realmente, cuando pedimos ejercicios a los alumnos, podemos pedir que memoricen una lista de palabras en inglés, que memoricen una serie de fórmulas, que memoricen una serie de etapas de los fundamentos de la contemporaneidad histórica, que memoricen una serie de contenidos de la literatura, o podemos ayudarles a través del aula viva que sientan esos contenidos con los 5 sentidos y que desarrollen habilidades superiores del pensamiento. ¿Cuáles son las habilidades superiores del pensamiento? Esto simplemente es un preliminar, pues crear, relacionar, hipotetizar, inferir, ¿no? Autoanalizar, autodesarrollar, autocuestionar. Todos esos autos es desaprender para aprender. Y hacemos que el alumno aprenda y memorice mucho mejor los contenidos en el cerebro y la curva del olvido se reduzca, y así tenemos que el discente realmente aprenda mucho mejor los contenidos. Por el contrario, si lo único que hacemos son contenidos del enfoque tradicional, memoriza como una lista de la compra todos los objetivos, no desarrollo ningún tipo de apoyo visual y no desarrollo ningún tipo de input distinto, el output del proceso educativo va a ser un output muy lineal, ¿vale? ¿Cuáles son las habilidades ejecutivas, como vamos a ver después? Son esas habilidades en las cuales el alumno es un agente activo y se cuestiona todo. Si yo digo que por ejemplo, que la causa causante de la causa, es decir, imaginaros, ¿no? Yo digo que hay un accidente de tráfico y que encima del coche se cae un paracaidista y que a la vez ese coche da otro coche, y yo digo, esto es así, y la causa primera es el último que dio. Y hay un alumno que confronta y dice, pues no. ¿Por qué? Confronta porque está autoanalizando, autopensando, está cuestionándose, está todo el rato infiriendo, desarrollando su racionalidad, desarrollando las habilidades superiores del pensamiento para saber si efectivamente es verdad o no. Esas son las funciones ejecutivas. Interhemisféricas. Vamos a ver, si yo enseño las matemáticas, no voy a desarrollar solamente el hemisferio izquierdo analítico, tendré que desarrollar el derecho también. Cualquier actividad que enseñe en el aula tiene que ser interhemisférica. Tiene que trabajar los 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, el analítico y el global. El del arte, el de la intuición, el de las manualidades y el teórico. Tiene que desarrollar esos 2 hemisferios. Si nosotros queremos desarrollar todo el potencial de nuestros alumnos, si no desarrollamos actividades interhemisféricas,
pues podemos tener dificultades. Si no desarrollamos habilidades superiores del pensamiento, no estamos desarrollando todo el potencial del alumno. Es como tener un Porsche o un Ferrari y conducir a 100 por hora o a 90. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Cuando realmente ese coche, sin ser soberbios, ¿no? Con una humildad positiva, tiene una capacidad para ir mucho más deprisa. Luego, vamos a ver, incido un poco en esto porque es importante, ¿vale? Aunque luego lo repita. Interlóbulos, vamos a desarrollar todos los lóbulos. Si sabemos que la información en el cerebro entra por aquí y se desarrolla hacia adelante, pues vamos a seguir la línea lógica del desarrollo del aprendizaje del cerebro. ¿Para qué nos vamos a empeñar en empezar en un sentido distinto si sabemos cuál es la direccionalidad del cerebro? Bien, y luego vamos a ver todas las funcionalidades. Los alumnos que piensan que son tontos no lo son. Como os dije el otro día, probablemente tengan poca agudeza visual y por eso ven borroso, se cansan antes y no leen. Los alumnos que tienen problemas para escuchar, probablemente no es que no quieran escuchar o no tengan interés o sean unos vagos y encima les castigamos, sino que sencillamente tienen ciertas dificultades auditivas, funcionalidades auditivas del órgano sensorial, porque no discrimina, porque no ha trabajado esa memoria auditiva. De ahí la importancia de trabajar todas las memorias. Con respecto a la parte táctil, ¿no? Está demostrado que la parte táctil es mucho más potente que la visual y la auditiva. Cualquier aprendizaje visual o auditivo, ruta directa o indirecta, es decir, la directa a la visual y la indirecta a la auditiva, que se apoya con algo táctil, el aprendizaje se multiplica por 3. Porque se produce una integración en todas las partes del cerebro. Entonces, si sabemos eso, ¿por qué no desarrollamos aprendizajes en los cuales, mientras explicamos un contenido muy teórico, muy sintético, muy analítico, me da igual, muy abstracto, muy formal, muy informal, directamente lo acompañamos de un aprendizaje táctil? ¿Vale? Lo vamos a ver después. Una funcionalidad motórica. Está demostrado cómo los alumnos que no tienen un gran control postural, una gran capacidad motórica, tienen de coordinación, de deporte, tienen muchas dificultades a la hora del cálculo y a la hora de otras variables neuropsicológicas. Son estudios científicos de revistas indexadas, experimental y verdades universales, ¿vale? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Ejercicios para la funcionalidad de la memoria y ejercicios para la integración sensorial. Bien, una vez comentado esto, les lanzo 3 preguntas. Vamos a hacer una activación cognitiva. La activación cognitiva es el forming, ¿no? Vamos a activarnos, vamos a autorregular, ¿no? Vamos a desarrollar las habilidades superiores del pensamiento. Porque si estoy yo todo el rato hablando y no lanzamos preguntas, al final no activamos todos los lóbulos y no desarrollamos todo nuestro potencial. A ver, voy a lanzar una pregunta. ¿Conocemos los procesos cerebrales que están en la base del aprendizaje? En base un poco a lo que he comentado, ¿vosotros pensáis que conocemos realmente los procesos específicamente cerebrales que están en la base del aprendizaje? Yo creo que no. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Que levante la mano. La mayoría, ¿verdad? Algunos no. Es decir, no lo conocemos o no lo suficiente. ¿Es posible modificar las estructuras cerebrales a través de la educación? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Efectivamente, se pueden cambiar las estructuras cerebrales a través de la educación. También muchas veces tenemos discentes alumnos que dices, ¿cómo puede ser que le llevo a un psicólogo, le llevo a un coach educativo, le va al orientador, va a un psiquiatra, a todo tipo de terapeutas y no mejora? Pues porque sencillamente no tiene la capacidad. Es como un coche que no corre más de 100 y lo queremos poner a 120. Pues habrá que cambiar el motor o hacer algún cambio mecánico o generar unas estructuras de conexión neuronal en el cerebro para que una vez que tenga esas estructuras poderle dar el contenido. Es decir, si realmente el alumno, ¿vale? Para hacerlo lo más visual, esta es la memoria de un alumno enfocado y de un alumno menos enfocado. Un alumno enfocado tiene muchas conexiones, ¿veis? Puede solucionarlo a través de esta conexión, a través de esta, a través de esta. Y un alumno no enfocado que tiene ese potencial, pero que no lo tiene enfocado, por mucho que tú le des a nivel externo, no va a llegar porque solamente tiene ese grafo entre esos 2 puntos. Entonces no está enfocado, no tiene. Entonces le tenemos que ayudar a crear nuevas estructuras cerebrales a través de programas concretos de funcionalidad visual, de funcionalidad auditiva, de valores,
para que, digamos, por decirlo de alguna manera, a nivel científico, pues tenga una mente más enfocada y tenga más estructuras neuronales y su cerebro o su coche corra más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, ¿existen buenas prácticas de neuropsicología aplicada a la educación? Yo os digo yo que no. ¿Por qué? Porque la neuropsicología y educación, como vamos a ver, es cerebro, es decir, médico, psicólogo de neuropsicología y educación, pedagogo, maestro, orientador. No hay una unificación entre los tres. El médico tira a lo científico, el pedagogo tira al ámbito demasiado didáctico y el psicólogo tira al ámbito demasiado de componentes anatómicos y muy teórico. Pero realmente perdemos la idea. Sin idea, pues no, por ejemplo, las nuevas tecnologías sin idea no tienen ningún sentido. Si no tenemos una idea clara, por muchas nuevas tecnologías que usemos, no vamos sin rumbo, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto. Entonces, realmente no hay unas buenas prácticas. Y tenemos que investigar mucho más en todo esto. Bien, os prometo que son estas 4 o 5 diapositivas teóricas y todo lo demás son técnicas concretas que os vais a llevar para trabajar con vuestros alumnos, con vuestros hijos, si eres opositor, para ti mismo, para una optimización del talento. Para estudiar en menos tiempo, para concentrarte más, para escuchar mejor en inglés o en cualquier idioma, ¿no? Bien. ¿Qué es la neuropsicología? Lo que os decía, es el puente entre el cerebro y la conducta. Puentes entre la neurociencia, la neuropsicología y la educación. Es un puente como un conjunto de mecanismos, un sumatorio de mecanismos que permiten avanzar en el estudio, mente, cerebro y educación. Esto es un nuevo reto, como pongo aquí, para los docentes, padres y opositores. Es así, tenemos una responsabilidad. Podemos ser responsables o víctimas. Queremos desarrollar todo el capital humano, queremos que nuestros alumnos sean instrumentales en el ámbito emocional y en el ámbito cognitivo. ¿Queremos nosotros desarrollar todo nuestro potencial? ¿Nos apetece? Claro que sí. Pero hay que sacrificarse, esforzarse y tener voluntad. Y para ello hay que formarse, hay que investigar, cada uno desde su campo. Un padre puede investigar muchísimo con su hijo. Generalmente ocurre mucho esos padres que tienen hijos que no es necesario llegar a los extremos con algún tipo de trastorno concreto o algún tipo de dificultad y sin tener mucha formación se forman tanto, tienen tanta voluntad que al final crean nuevas estrategias o en base a las estrategias que hay las mejoran para desarrollar el potencial de su hijo, ¿no? Pues este es el objetivo, la optimización del talento. Bueno, ahí está el apoyo visual, ¿no? de esta revista donde está sacado. Procesamiento de la información, lo que os comentaba. Tenemos que saber que tenemos los 4 lóbulos, el frontal, el parietal, el temporal y el occipital. El frontal, por decirlo de alguna manera, es el lóbulo de los lóbulos. ¿Por qué? Porque es el lóbulo que permite pensar antes de actuar, es el lóbulo que permite desarrollar un pensamiento divergente, es el lóbulo que permite el autoanalizar mientras estoy realizando el ejercicio, es el lóbulo que me permite activar mis ideas, o lo que voy a decir antes de decirlo, y es el lóbulo que me permite, al irme a la cama, o una vez que termino la actividad, o después de hablar con alguien, pensar sobre lo que he dicho, pensar sobre lo que estoy pensando. Os puedo asegurar que no todos los alumnos, ni todos los adultos, ni mucha gente mayor, llega a un desarrollo óptimo y competente de su lóbulo frontal. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo eso se puede trabajar con los alumnos. Luego, lógicamente, sabemos que la información se procesa de la parte occipital, del ojo hacia adelante, hacia la frontal. Esto es lo que os comentaba, la zona parietal, que es la zona táctil, ¿no? Esta zona, como podéis ver, es clave porque es una zona de integración sensorial. Conecta esta parte del lóbulo con el resto de las partes. Entonces, el aprender a través de cosas táctiles, por ejemplo, muchas veces hay ciertos opositores que están estudiando temas o escuchándolo para cambiar el enfoque, ¿no? El enfoque multimodal del input, y realmente están estudiando y simplemente el estudiar amasando plastilina o despachurrando algo hace automáticamente que el cerebro pues se active mucho más a nivel de interlóbulos y entonces se produzca una sinapsis más fuerte, se produzca, pues es lo mismo por analogía que cuanto más repito, más memorizo, ¿no? ¿Qué ocurre en esos alumnos que dicen, van al orientador y llegan los padres, es que mi hijo ha estado toda la semana estudiándolo y cuando pasa una semana se lo ha olvidado? Pues ¿qué es lo que le ocurre realmente? Pues que no desarrolla la estrategia adecuada, el proceso de memoria no es el adecuado, a lo mejor es un alumno que necesita una inteligencia de inmersión
o es un alumno mucho más táctil y nos estamos empeñando todo el rato con aspectos visuales. Pues realmente ese alumno no lo memoriza y no lo integra porque no estamos usando el canal adecuado. Bien. Una vez dicho esto, vamos a desarrollar las funciones ejecutivas y habilidades superiores del pensamiento. A ver, la corteza prefrontal, que es justamente esta que está aquí en el lóbulo frontal, se relaciona con el desarrollo de las funciones ejecutivas. Es decir, aquí, cada vez que, si nos hicieran un TAC o cualquier tipo de prueba médica del cerebro, cada vez que yo aplico la racionalidad, que no me dejo llevar por impulsos, que pienso antes de actuar, que cuando tengo un problema desarrollo un pensamiento lateral, que si no puedo pasar por aquí, intento pasar por aquí, y no me estoy dando golpes todo el rato con la pared, porque la pared no se puede atravesar corriendo. Pues lógicamente se vería cómo se ha desarrollado, cómo hay un nivel de actividad, de impulso eléctrico, de sináptico, mucho más fuerte de neurotransmisores en la zona del lóbulo frontal, ¿vale? Entonces, vamos a desarrollar funciones ejecutivas en los alumnos, que sean pensamiento divergente, es decir, que les enseñemos a que cada vez que tengan un problema en un examen, un problema con un compañero, a nivel cognitivo-emocional, un problema en su vida cotidiana, tengan más opciones, ¿no? Lo que os comentaba, que no sea un alumno que tenga solamente un grafo de aquí a aquí, y que su cerebro se reduzca a esto, sino que si no viene bien por aquí, vamos a ir por aquí, si no por aquí, y que tenga esas conexiones trabajadas, ¿no? Aparte de esto, que planifique, que tenga atención. Esas funciones, por un lado, ejecutivas, y luego lo que os comentaba de las habilidades superiores del pensamiento, es decir, realizar un pensamiento crítico y todos los autos es desarrollar unas habilidades superiores en el pensamiento. ¿Has hecho un ejercicio? Bueno, autoevalúate. ¿Qué tal he dado la clase? ¿Qué tal lo he hecho? Lo que os comentaba, el antes, durante y después del ejercicio. Escribe un cuento, antes de escribir el cuento, tiene que escribir en 200 palabras un cuento en inglés, temática libre, para que no se bloqueen, tampoco vamos a ser tan ambiciosos, ¿no? Y queremos también que desarrollen su iniciativa, su autonomía personal. Pues, un cuento, 200 palabras, es decir, 20 líneas aproximadamente, y tienen que escribirlo. Pues, antes de escribir el cuento, tengo que activar mi lóbulo frontal, mi corteza prefrontal, mi neocortes, desarrollar habilidades superiores del pensamiento, no escribir impulsivamente y decir, bien, lo voy a estructurar, voy a dedicar 3 minutos, qué idea va primero, qué idea va segundo. Mientras estoy escribiendo el cuento, otra vez voy con el auto. He puesto los puntos, si es en español reviso las faltas, he tildado los diptongos, tiene coherencia pues en el texto, sin embargo, pero por un lado, por otro. Si es en inglés he puesto a las terceras personas, hay algún tachón, no hay tachón. Y después, y antes de entregar el examen, antes de hablar con tu jefe en una reunión, antes de hablar con tus padres, antes de hablar con tu mujer si no estás seguro de lo que quieres decir, en todo momento, después de terminar y antes de entregar el examen o el cuento, vuelvo a revisar. Os puedo asegurar que ese aplomo, esa constancia, esa tenacidad de hacer eso, de autorregular ese proceso, de desarrollar esas funciones ejecutivas, esas habilidades superiores del pensamiento, no se trabaja, ¿vale? Y se deberían de trabajar. La taxonomía de Bloom, lo que os decía, que es en inglés, ¿no? HOT es un acrónimo, significa Higher Order Thinking, habilidades superiores del pensamiento. Pues si yo ahora mismo voy a dar una clase sobre los planetas, pues a mí lo que no me interesa es escribir aquí los planetas como una lista de la compra y que los alumnos no hablen. Me interesa la interacción, me interesa lanzar preguntas al aire, me interesa decir preguntas equivocadas para ver qué piensan, me interesa hacerles pensar con frases raras. ¿Pensáis que puede haber vida no sé qué? Me interesa que haya dramatización, que se muevan, que conecten. Me interesa que haya sonidos de planetas para que desarrollen su conciencia fonológica. Este sonido se refiere a un volcán, este sonido se refiere a un planeta. Me interesa que hagan algo con las manos, me interesa que huelan de alguna manera, me interesa crearme una caja donde metan la mano y tienen que saber lo que es un trozo de piedra. Es decir, esa es la integración sensorial. Y cuando desarrollamos esa integración sensorial, es la diferencia entre tener un alumno brillante, un smart student, como digo yo, donde en vez de tener esto en germen, no lo tiene porque no tiene interferencias. Y entonces la planta va a crecer bien, va a crecer recta, es decir, por metáfora, el alumno va a crecer con una optimización del talento, con un respeto a la infancia y con un respeto a su genética.
Porque todos genéticamente tenemos un potencial. Lo que pasa es que si el entorno emocional no va bien, si mis creencias son negativas, si no tengo valores, si no he trabajado mi motricidad ocular, si no he trabajado mi memoria icónica, si no he trabajado actividades del lóbulo parietal para desarrollar la parte táctil, si no he desarrollado actividades interhemisféricas, nada más que solamente las de analíticas del hemisferio izquierdo, pues todo eso produce un bloqueo, ¿vale? Bien. Una vez explicado esto, ¿cuál es el antónimo al alumno que no se autorregula? ¿Cuál es el antónimo al alumno que no pone límites? ¿Cuál es el antónimo al alumno que no desarrolla las habilidades superiores de pensamiento? Que no se autorregula, que no se autocuestiona lo que hace, que mientras el profesor va explicando, relaciona lo anterior con lo posterior. Pues es un alumno que tiene un cerebro emocional muy activo. Es decir, cuando la mente emocional está muy activa, la mente se inunda por la emoción. Tenemos reacciones rápidas, pensamientos negativos y derrotistas, falta de libertad y claridad, es decir, no tenemos un alumno brillante. Está demostrado cómo muchos alumnos, a pesar de tener un gran potencial, como no activan su lóbulo frontal, como no ponen límites, como no se produce un aprendizaje autorregulado, como no interrelacionan los contenidos, como no desarrollan un aprendizaje de integración sensorial, pues al final el alumno actúa por impulsos. ¿Por qué? Porque si no desarrollas el lóbulo frontal, que es como el lóbulo de los lóbulos, que es el que pone límites, que es el que te puede evitar una conducta de riesgo, que es el que te puede llevar a, cuando estudias mucho tiempo, a no perder los nervios y a probar una posición o suspenderla. ¿Cuánta gente hay que por no trabajar bien ese lóbulo frontal se han presentado 3 o 4 veces a una posición y tienen cierto bloqueo, y a pesar de un montón de esfuerzos que han hecho, al final de la prueba el que menos capacidad tiene, pero más capacidad de autorregulación cognitiva y emocional tiene? Entonces, claro, da mucha rabia, ¿no? Bien, entonces, simplemente que sepan que el cerebro emocional es el sistema límbico. La amígdala, como bien saben, es todas las amenazas del entorno, el hipocampo, la memoria de las experiencias emocionales, y el hipotálamo, que son las respuestas fisiológicas básicas. ¿Qué ocurre a un alumno que está en hipervigilancia, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay en el aula que se cae un boli así y se asustan, o no están relajados, o no disfrutan de los contenidos, ¿no? Tienen una mente muy activa, un yo 1, que decía Nicalmo, ¿no?, el creador del coche europeo, muy activo, pero no tiene un yo 2, es decir, su mejor versión relajada, ¿no? Es como jugar al tenis tenso. Pues si tú juegas al tenis tenso tienes una contractura. Si tú conduces rígido, te puede dar un mareo. Y si yo hago un examen o de oposición, o un examen de selectividad, o un examen de inglés, de Cambridge, o de lo que sea, con una mente inundada de pensamientos negativos, a la hora de responder los ejercicios no tengo paciencia, a la hora de leer los enunciados, no soy capaz de anticiparme y autorregular que si es un tipo test, tengo que ser consciente cuando hay doble negación. ¿Qué no sucede si no desarrollas este aprendizaje? Hay muchos alumnos que leen tan rápido que se comen un no, la doble inversión. Todo esto, con las funciones ejecutivas, con diseños gráficos, con las habilidades superiores del pensamiento, se consigue. Sin mucho estrés, es decir, simplemente ejercicios diarios. No es que digas, no, es que tiene que ser una tabla concreta donde el alumno va poniendo tics, no, poco a poco, diariamente, con actividades del método científico, que lance una hipótesis, que lo compruebe, que haga un experimento, que toque, ¿no? Con todo eso realmente conseguimos no tener una mente emocional de reacciones rápidas o de pensamientos derrotistas. Bien, actividades prácticas de ejercicios, porque si no es redundante, ¿no?, de actividades visuales. Bien, entrenamiento visual. Hemos visto, como vimos en la clase anterior con Anne, que los valores son interferencias emocionales, o un cerebro emocional no activo. ¿Qué ocurre? Que también son interferencias emocionales. Si yo todo el rato digo, vale, es que soy incapaz de hacer esto, si yo digo, jo, es que soy más mala persona porque digo que tengo respeto, pero luego al otro le pongo a parir, si luego por un lado digo que mi valor es el éxito profesional y la constancia, pero luego no tengo la voluntad de leerme lo que me mandan y voy copiando los trabajos del otro compañero. Es decir, si no tenemos esa congruencia, ¿qué ocurre? Que realmente tenemos una interferencia. Y también neuropsicológicamente, como veíamos, ¿no?
cuando no se desarrollan actividades interhemisféricas, o cuando no se activan todos los lóbulos, o cuando nuestro ojo, nuestra funcionalidad visual, nuestra memoria icónica, nuestra memoria visual, no funciona al 100%. Entonces, ¿qué os parece? Lanzo una pregunta de activación. ¿Qué os parece? Sí, independientemente, imaginaros en el aula, ¿no? Un grupo control y un grupo experimental. O en tu propia vida, ¿no? Grupo control, donde aplico el experimento. No, donde no aplico el experimento. Y grupo experimental, donde aplico el experimento. En enero lo hago. Llega junio, grupo control, grupo experimental. ¿Qué ocurre? Que aquí en este grupo, por ejemplo, sexto A, primero de bachillerato, porque esto lo único que ocurre es que hay que adaptar los ejercicios. Yo aquí he puesto unos ejemplos de ejercicios visuales, auditivos, pero esos ejercicios se pueden hacer en infantil, ojo, en infantil, con cuidado, porque hay ciertas partes funcionales sensoriales que todavía no han desarrollado y hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, hay ciertos ejercicios a nivel más básico, en el primer equipo docente de primero a tercero son otro tipo de ejercicios, en el segundo equipo docente son otro tipo de ejercicios más ambiciosos, y esos ejercicios lógicamente no son los que se aplican en bachillerato ni los que se aplican en opositor, ¿no? Pero hay entrenamientos y programas neuropsicológicos. Esto se aplica para alumnos superdotados, porque esto se puede aplicar como optimización para alumnos con dificultades que no llegan, o para alumnos que llegan y quieren llegar aún más. Entonces, es tenerlo claro, ¿vale? Entonces, pero dices que vale para primaria y para bachillerato. Bachillerato, universidad, opositores, cualquier tipo de discentes, ¿vale? Bien, lo único que quiero que entendáis es que lógicamente la metodología es la misma, pero la técnica, ejercicios, no son los mismos. ¿Por qué? Porque son más ambiciosos, se basan en estos principios, pero son distintos. Aquí he puesto una amalgama o distintos ejercicios. Bien, entonces, en este grupo, en el grupo control, no se aplica el programa neuropsicológico. Es decir, es el mismo profesor, para que no haya sesgo, ¿vale?, de investigación, es el mismo profesor, con sus mismas virtudes y defectos, porque no hay ningún profesor perfecto, el grupo experimental. Entonces, aquí no lo aplicamos, y aquí se lo aplicamos. Y aquí vemos cómo el rendimiento ha mejorado exponencialmente, y aquí vemos cómo, lógicamente, ese rendimiento no ha mejorado. Pues, ¿qué trabajo nos cuesta aplicar esa serie de ejercicios diariamente, en 10-15 minutos, diarios, este tipo de ejercicios, actividades interhemisféricas, que activen todos los lóbulos, de integración sensorial? Pues realmente yo creo que cuesta poco. A nivel visual, por ejemplo, motricidad ocular, ¿no? Amplitud perceptiva. Pues lógicamente, está demostrado cómo, si con nuestros alumnos trabajamos su motricidad ocular diariamente, su amplitud perceptiva aumenta. Al aumentar su amplitud perceptiva, necesita menos prelectura y a veces ya realizan una lectura directamente. Por ejemplo, en un comentario de texto, en selectividad, ¿no?, que tiene un texto así, de repente, de un montón de líneas, y dicen, bien, transición, busca un sinónimo de transición. Y muchos alumnos se tiran en la gestión del tiempo, no se autorregulan, no desarrollan sus capacidades superiores de pensamiento, un montón de tiempo para buscar esa palabra. ¿Qué ocurre? Que 1 minuto de aquí, 2 minutos de acá, 3 minutos de acá, como no tienen agudeza visual y atención selectiva, ¿qué ocurre? Que se les pasa el tiempo y no han terminado el examen. No porque no sean tontos, probablemente tengan más capacidad, pero sin tener una gran deficiencia visual para ir al optometrista o al oftalmólogo, no van, creen que ven bien, que esa es su capacidad y es hasta donde llega su ojo, y realmente pues no es inferior, sino que simplemente tiene una inferioridad visual, que tampoco es tal cual si se trabaja, ¿vale? Motricidad ocular, pues por ejemplo, vamos a ir viendo ahora distintos ejercicios después, ¿vale? Acomodación visual, lo mismo, pues a lo mejor de lejos ve borroso o de cerca no, o se marea un poco, que no llegan a ser mareos constantemente, y al momento como se marea un día un poco, pues ya dice, mira, asocio mareo con amenaza y directamente